Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, día, tarde, no sé cuándo van a mirar este video, pero ya, me llamo Joyce y hoy voy a hablar un poco sobre la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que fue descubierta acá en la América, más específicamente en Brasil, por un médico, doctor Carlos Chagas, que era brasileño. La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria infecciosa causada por el Trypanosoma cruzi, que es un protozoario. Es una zoonosis, o sea, es una enfermedad que puede ser causada, afectar animales y también seres humanos, y su vector es el triatomínio, que son más conocidos como vinchugas. La enfermedad de Chagas va a tener 3 fases, que va a ser la fase aguda, que es el inicio de la enfermedad, que va a ser característica su fiebre. La fase crónica asintomática, que es cuando el paciente no presenta ni signos ni síntomas. Va a ser una fase que el paciente puede presentar por toda su vida y está bien, el paciente no tiene complicaciones ni nada. Lo que tiene es el anticuerpo contra el Trypanosoma cruzi, y también tiene parasitemia oculta. Y la fase crónica sintomática, que va a ser la fase donde va a presentar manifestaciones, complicaciones, que van a ser manifestaciones cardíacas o digestivas. 30% de los pacientes va a presentar manifestaciones cardíacas y 10% de los pacientes presentan manifestaciones digestivas o neurológicas. Bueno, la enfermedad de Chagas fue descubierta en seres humanos en 1909 por el doctor Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, que era un médico sanitarista, cientista, bacteriologista, y trabajaba en el Instituto Osvaldo Cruz, pesquisando sobre enfermedades como malaria, leptospirosis y otras enfermedades venéreas. El doctor Carlos Chagas encontró el Trypanosoma cruzi por primera vez en una paciente niña llamada Berenice. Cuando encontró, era una niña. Algunos lugares dicen que tenía 2 años, otros dicen que tenía 3. Entonces, en esta faja etaria tenía de 2 a 3 años. Y esta niña fue curada y vivió hasta sus 82 años de vida. Carlos Chagas ya había encontrado formas flageladas del Trypanosoma en el intestino de los triatomíneos, que es el intestino del vector, en 1908. Dio el nombre de Trypanosoma cruzi para el protozoario en homenaje a su amigo y colega de trabajo Osvaldo Cruz. La enfermedad de Chagas tiene como principal transmisión la transmisión vectorial, que es por el triatomínio, que son conocidos como vinchugas. ¿Cómo ocurre esta transmisión vectorial? Es por la picadura del insecto o por el contacto
con sus heces contaminadas. Hay la transmisión oral, que es cuando ingerimos alimento contaminado con las heces de los triatominios. Y también hay la transmisión vertical, que es cuando hay la transmisión de madre a hijo. Puede ser durante el embarazo o también en el momento del parto. La transmisión por transfusión de sangre o trasplante de órganos va a pasar cuando el donador es infectado por la enfermedad de Chagas, o sea, el donador ya fue infectado por el triatomínio, ya hubo la enfermedad de Chagas, ya está infectado por el Trypanosoma cruzi. Y el accidental, que es común acontecer en ambientes de trabajo, como por ejemplo en laboratorios, que ocurre cuando una persona tiene contacto de su piel herida o de la mucosa con un material contaminado, como por ejemplo una jeringa. También los tiempos de incubación de la enfermedad va a depender de su forma de transmisión. Por ejemplo, la transmisión vectorial tiene un tiempo de incubación de 4 a 15 días. La forma de transmisión por transfusión de sangre o trasplante de órganos tiene un tiempo de incubación de 30 a 40 días. La transmisión oral va a tener un tiempo de incubación de 3 a 22 días y la transmisión accidental tiene hasta 20 días de tiempo de incubación. Además del Trypanosoma cruzi, también el Trypanosoma brucei-gambiense y el Trypanosoma brucei-rhodesiense son patógenos en seres humanos. El Trypanosoma cruzi es lo que va a causar la enfermedad de Chagas, o también conocida como Trypanosomiasis americana, acá en las Américas. Y el Trypanosoma brucei-gambiense y rhodesiense es el agente etiológico que va a causar la enfermedad en lugares como la África. El triatominio es el vector, que es más conocido como vinchuga o como barbeiro para los brasileños, y ellos viven en aberturas o fenestras en nuestras casas. Entonces, una casa de barro es el ambiente perfecto para que las vinchugas se proliferen ahí. Generalmente están en casas en mal estado y también se encuentran mucho, con gran frecuencia en el campo. Bueno, según la OMS, de 6 a 7 millones de personas tienen la infección de Chagas. Puede ser en la fase aguda o la fase crónica, pero ya fueron infectados por el Trypanosoma cruzi en todo el mundo. Al inicio, la enfermedad de Chagas era estricta, confinada a la región de las Américas, pero después se propagó a otros continentes. Hoy ya se ve la enfermedad de Chagas en otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, el Canadá, algunos países de Europa y también algunos países del Pacífico Occidental. Dice que 30% de los pacientes van a tener alteraciones cardíacas y 10% de los pacientes van a tener alteraciones digestivas o neurológicas. Según la OPS,
9 de los 154 municipios de Bolivia son considerados endémicos. Y también dije que la infestación en vivienda ha disminuido de 55% en el año de 1999 para 1,5% en 2018. Bueno, la fisiopatología de la enfermedad de Chagas, el protozoario, el parásito, va a sufrir 2 ciclos. El primer ciclo que voy a hablar va a ser el ciclo en el insecto, en el triatominio, que va a empezar en este esquema, empieza en el número 5, 6, 7 y 8. El insecto va a picar a la persona infectada y va a sugar su sangre, y junto con la sangre va a sugar tripomastigote de la sangre de esta persona que está infectada. En el intestino medio de los triatominios, los tripomastigotes van a transformarse en epimastigotes y van a multiplicarse. Después de multiplicarse, van al intestino posterior del insecto y transformanse en tripomastigotes metacíclicos, que es la forma infectante del parásito. Ahí va a terminar el ciclo en el triatominio y vamos a empezar el ciclo en el ser humano. El insecto va a picar, el insecto contaminado va a picar a una persona sana y sugar su sangre y dejar ahí sus heces contaminadas con los tripomastigotes metacíclicos. Estos tripomastigotes metacíclicos van a ingresar a la piel de la persona, penetrar a una célula y transformarse dentro de esta célula en amastigote. Estos amastigotes van a multiplicarse por división binaria y transformarse en tripomastigotes otra vez. Estos tripomastigotes van a romper la célula en que están y desde ahí van a ingresar en la sangre de la persona, o sea, en la corriente sanguínea de este paciente. Y desde ahí puede infectar otras células, como por ejemplo células cardíacas, células digestivas. Y también va a ser cuando otro insecto, otro triatominio, va a vir, picar a esta persona infectada y contaminarse y empezar todo el ciclo otra vez, que va a sugar la sangre, sugar el tripomastigote y, en fin, todo el ciclo en el insecto otra vez para poder infectar otras personas. Bueno, los signos y síntomas de la enfermedad de Chagas va a depender de la fase en que se encuentra el paciente. En la fase aguda, como hablé, tenemos la fase aguda, la fase asintomática crónica y la fase crónica sintomática. En la fase aguda va a aparecer en la primera semana después de la invasión parasitaria y desaparece de forma espontánea en 4 a 8 semanas después. Y es cuando el paciente va a entrar en la fase crónica asintomática, que no va a presentar síntomas ni signos, va a tener el anticuerpo contra el Trypanosoma cruzi y también va a tener parasitemia oculta. Aún en la fase aguda, los primeros signos que van a presentar van a ser signos locales. Los signos son el chagoma,
¿Qué es el chagoma? El chagoma es una área dura de edema y eritema en el local, en el sitio de donde el microorganismo va a penetrar a la piel del paciente. Y este chagoma está acompañado de linfadenopatía local. Además del chagoma, tenemos el signo de Romana, que va a ser presentado solamente cuando la forma de ingreso del microorganismo es por la conjuntiva. ¿Qué es el signo de Romana? Es un edema indoloro, unilateral, palpebral y periocular. Después de los signos locales, el paciente presenta signos generales, como por ejemplo fiebre. La fiebre es mayor de 7 días, malestar general, anorexia. Va a presentar edema de cara, edema de extremidades inferiores, linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia y también puede presentar miocarditis grave. La miocarditis grave es rara, pero puede presentarse en fase aguda, sí. Y también puede llevar al paciente a la muerte. La muerte en fase aguda es principalmente y generalmente por insuficiencia cardíaca. Además de esto, puede presentar signos neurológicos que, además de ser raros, son presentados mayormente en niños menores de 2 años, y estos signos es la meningoencefalitis. Ya en la fase crónica, que es cuando va a presentar las complicaciones el paciente, y esta fase puede presentarse hasta años después de la infección inicial. Vamos a tener manifestaciones y alteraciones en el corazón, que van a ser arritmias, bloqueos de rama derecha de Ardehis, que vamos a mirar en el electrocardiograma, tromboembolía, bloqueo intraventricular y auriculoventricular, taquicardia, bradicardia, cardiomegalia, formación de tromboémbolos que pueden migrar desde ahí hasta el cerebro y también otras partes del cuerpo, extrasístole ventricular, insuficiencia cardíaca biventricular, que va a ser más predominante en el lado derecho, y también puede llevar a la muerte del paciente. La muerte va a ser generalmente, lógico, por muerte súbita, insuficiencia cardíaca congestiva y también derrame. Además de manifestaciones en el corazón, vamos a tener manifestaciones digestivas, que va a ser, por ejemplo, el megaesófago, que va a presentar al paciente síntomas como disfagia, odinofagia, dolor torácico, regurgitación, neumonitis por aspiración. ¿Qué es la neumonitis por aspiración? Es cuando el paciente broncoaspira, y esto va a presentarse más en pacientes que tienen una disfunción esofágica más pronunciada. En el megacolon, también el megacolon chagásico, es una manifestación clínica en fase crónica más común, y va a presentar, el paciente presenta dolor abdominal, estreñimiento crónico, formación de fecalomas, obstrucción y vólvulos. Los vólvulos son torsión del intestino grueso. También puede presentar septicemia y hasta la muerte. Otros
síntomas, otros signos también que puede presentar un paciente en fase crónica va a ser la pérdida de peso, la caquexia y infecciones pulmonares también. El diagnóstico en la enfermedad de Chagas va a depender de su fase también. El paciente que se encuentra en fase aguda, vamos a hacer un diagnóstico por análisis microscópica, utilizando una muestra de sangre fresca anticoagulada o una muestra de la capa leucocítica, que es una capa que podemos obtener cuando se pone una muestra de sangre en la centrífuga. En la análisis microscópica vamos a buscar observar el microorganismo móvil. También podemos utilizar la tinción de Gimesa, que vamos a usar una muestra de frotis fino o frotis grueso para poder observar el parásito en la sangre. O también aún podemos usar el tubo de microhematocrito. En la fase crónica vamos a utilizar pruebas serológicas y la OMS va a recomendar que se use por lo menos la aplicación de 2 pruebas serológicas con distintos antígenos, o sea, con antígenos diferentes una prueba de la otra, para confirmar el diagnóstico. En caso de que sea falso positivo o falso negativo, se debe usar por lo menos 2 pruebas diferentes para hacer una confirmación del diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Estas pruebas serológicas utilizadas son, por ejemplo, el PCR, que también, además de ser utilizado en fase crónica, va a ser utilizado para el diagnóstico en pacientes que no se pudo detectar el parásito con pruebas tradicionales, como por ejemplo en pacientes niños lactantes que tienen la enfermedad de Chagas congénito. El Chagas congénito va a ser el Chagas que el niño tiene desde que nace, que va a ser por la contaminación vertical, que es de madre a hijo. También otra prueba que podemos utilizar para el diagnóstico en fase crónica es la identificación de anticuerpos IgG específicos para Trypanosoma cruzi. Podemos utilizar también la RIPA, que es la prueba de radioinmunoprecipitación, que vamos a utilizar para detectar anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Y por último, también podemos utilizar la prueba serológica de ELISA. El tratamiento hecho para la enfermedad de Chagas va a ser en fase aguda, se hace un tratamiento farmacológico y se dice que 70% de los pacientes se curan desde el punto de vista parasitológico. Los medicamentos utilizados va a ser el Nifurtimox y el Benzimidazole. El Nifurtimox va a ser por vía oral a cada 6 horas, o sea, 4 tomas al día por 90 a 120 días. El Nifurtimox tiene como su uso para disminuir la duración de los síntomas, disminuir la parasitemia y disminuir la mortalidad de la enfermedad en fase aguda. Pero este medicamento, este fármaco, tiene muchos efectos adversos
entonces no es el tratamiento de primera elección. Sus efectos adversos son como por ejemplo la anorexia, las náuseas, vómitos, mucho dolor abdominal, insomnia, incluso convulsiones y también polineuritis, entre otros. Su dosis para adulto es de 8 a 10 miligramos por kilogramo por día. Para adolescentes vamos a utilizar de 12,5 a 15 miligramos por kilogramo por día. Y para niños de 1 a 10 años vamos a utilizar 15 a 20 miligramos por kilogramo por día. Recuerda que hay que dividir esta dosis en 4 tomas al día. El otro medicamento utilizado, el otro fármaco utilizado es el benzimidazol. El benzimidazol es fármaco de primera elección acá en Latinoamérica. Su toma va a ser vía oral y vamos a dividir su dosis para cada 12 horas o cada 8 horas, o sea, cada 2 tomas al día o 3 tomas al día. Y su tratamiento, la duración de su tratamiento va a ser por 60 días. Se dice que 90% de los niños de los recién nacidos con Chagas congénito pueden ser curados y tratados si son tratados antes de los primeros años de vida. Bueno, su dosis del benzimidazol es para adultos de 5 miligramos por kilogramo por día y para niños de 5 a 10 miligramos por kilogramo por día. El benzimidazol tiene las mismas funciones y hasta su efecto es mejor que el nifurtimox. Y sus efectos adversos son menores, son como por ejemplo eritema, puede tener neuropatía periférica y granulocitopenia, pero la granulocitopenia es muy rara. En la fase crónica, que es donde presentan las complicaciones, el tratamiento va a ser tratamiento específico para cada complicación o cada manifestación que tenga el paciente. Como por ejemplo, el uso de marcapasos en casos de arritmias graves, el trasplante de corazón en caso de miocardiopatía terminal y también el tratamiento quirúrgico en el caso del megacolon chagásico o megaesófago. La tasa de cura es muy baja en la fase crónica, ¿ya? Además, para prevenirnos de la enfermedad de Chagas, lo principal para se prevenir de la enfermedad de Chagas es el control vectorial. Recuerda que hay casas en mal estado, casas que no tienen sus paredes enyesadas, son más propicias para que haya las vinchugas, los triatominios. Entonces, una de las prevenciones es enyesar las paredes de su casa. El uso de insecticidas en las residencias también es una buena forma de prevención. El uso de telas metálicas en las ventanas para que no permita que la vinchuga entre a su casa. Para protección individual podemos utilizar ropas de manga larga, camisas de manga larga, calzas y también el uso de repelente. Para evitar la contaminación oral, vamos a tener que cocinar bien los alimentos por arriba de los 45 grados Celsius.
y la pasteurización de los alimentos. Resfriar o congelar los alimentos no va a prevenir la contaminación oral. Para personas viajantes, para viajeros, se debe aconsejar que no duerma en ambientes abiertos o en casas de barro y que siempre utilicen ropa de manga larga y calzas. La enfermedad de Chagas no posee vacuna preventiva y también una recomendación es que si una persona encuentra el triatomínio o el vector, que es conocido como la vinchuga, en su casa, no se debe esmagar ni danificar el insecto. Lo que se debe hacer es utilizar un guante o una bolsa plástica para proteger sus manos y poder agarrar el insecto, ponerlo adentro de un recipiente plástico con tapa para que no haya la fuga del insecto. Bueno, es esto. Muchas gracias por la atención de todos y espero que tengan entendido un poco más sobre el tema de Chagas. Muchas gracias.